por responder a la invitación y bueno, en nombre de INIA, darle la bienvenida. Para nosotros es la verdad un gusto haber contribuido y ayudado a mi amigo Horacio a traer a Jens, que bueno, Horacio ahora lo va a presentar, pero bueno, creo que es un buen aporte para el sector y un buen aporte también para nosotros como instituciones de investigación. Así que bueno, muchas gracias y quería agradecer también un poco el que ha estado, el que ha estado trabajando en la organización directa acá de Castanzuela ha sido nuestro compañero Sebastián Díaz, a quien bueno, le agradezco, ya que él está saliendo de un problemita de salud, pero eso no ha sido impedimento para que pusiera todas las ganas y el esfuerzo hasta el último, hasta el asado que estuvo muy bien. Espectacular. Así que bueno, muchas gracias. Okay. Bueno, entonces Horacio nos va a presentar a él. Bueno, el profesor Dr. Jens Pistorius es el director del Instituto para la Protección de Abejas del Julius Kühn Institute, que es lo que vendría a ser el INIA uruguayo, de alguna manera. Él es una personalidad muy reconocida en Alemania y en Europa. Ha sido informante de la Comisión Europea en todo el tema, por ejemplo, de neonicotinoides, como el informante de la parte alemana ante la Unión. Y bien, tiene el instituto es un instituto nuevo, recién creado, que tiene una gran cantidad de líneas de investigación, de parte de extensión, de parte de apoyo a apicultores. Y bueno, y nosotros entramos en contacto con él porque nos interesa su trabajo sobre la evaluación de riesgo para las abejas en los ambientes agrícolas. Y bueno, hemos tenido una serie de intercambios muy fructíferos que esperamos se continúen, con Uruguay en general, no solo restringido al grupo nuestro. Y bueno, Jens, the floor is yours. Okay. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación a profesor Horacio Heinzen y la INIA. Soy feliz de la posibilidad de estar aquí. Mi español no es tan bueno, ensayo de hablar un poco en español, pero cuando es complicado Horacio voy a trasladar. Okay. La apicultura en Alemania es más diferente que aquí. Dice que puedes trabajar con eso. Es como va a mis abejas y trabajo todo el día sin protección. Tenemos cárnica y Backfast, son dos líneas en Alemania y son muy agradables. Yo siempre hay unos días cuando no soy agradable, pero muchos días es como es eso. La mayoría de apicultores no hace para ganar. Es un hobby, porque los quieren tener abejas o porque quieren tener miel, pero solamente un poco, not too many, aproximadamente 2.000 apicultores son profesionales. Y hay aproximadamente 100,000
beekeepers and ausgestellt hier die colmenas en Alemania, pero creo que son más porque el número de colmenas registrados depende un poco de la insurance, de los seguros. seguros que debió pagar al número de colmenas. Puede ser un poco más. Y tenemos aproximadamente 560 species de abejas en Alemania y hay una gran variedad que vive en lugares diferentes. Y tenemos tres que son usados comercial por honeybee, Apis mellifera, normale abeja, bumblebees, Bombus terrestres y abeja solitario, que son los tres más conocidos de Canadá. Abejas son muy importantes. Hay un drawing that I like very much. Me gusta este build very much. Pero mejor estaba esta acción de un supermercado. ¿En Francia o en Alemania? Los... Sí, sí, continúa. They took all bee products that are directly or indirectly produced by bees out of the market, and half of the market was empty. Very impressive, and it says the bee is gone, shelf is empty. So that is one reason bees are very important. You all know that. Lo que la slide anterior lo que mostraba era una acción que hicieron los supermercados en Alemania y en Francia, donde sacaron de los estantes todos aquellos productos que directa o indirectamente provenían de las abejas, y la mitad del supermercado quedó vacío. Eso como una demostración para sensibilizar al público de la importancia de las abejas y la polinización. La polinización es muy importante por la cantidad de productos. Sabe que tiene un gran impacto en la calidad. La cuestión es, hay un decline of honeybees. Say this in English. There are many factors that influence the number of honeybees in the world. The main factor is it worth to produce honey? Can people make a living out of it? And this is very different. That influences how many bee colonies beekeepers keep, because beekeepers are the ones that basically enable honeybees to live nowadays, that there is not one. And we can see that there is no general decline. No, continue, and I say... In some countries, the numbers go up, while in other countries, it seems to be more stable. Aquí lo que importa es para saber si hay una declinación en la población de abejas. Hay muchos factores para tener en cuenta, y entonces, como puede ser desde si es rentable desde un punto de vista económico de producir miel,
digamos, qué tanto dependen los apicultores de vivir del trabajo de la apicultura, y que en algunos países, en algunos lugares, la situación es distinta. Hay lugares donde declina, como puede ser en Europa, hay otros lugares donde crece, como puede ser en Asia. Entonces, hay muchos factores para considerar a la hora de hablar del declina, de la baja de la población de abejas en el mundo. But it's not only the number of bee colonies, more important is also the state of the colonies. How strong is a colony? Sí, no importa tanto el número de colonias en sí, sino la fortaleza de la colonia, qué tan bien se puede desarrollar y qué tan fuerte puede ser. Vengo de Alemania y soy parte de un grande instituto. Tenemos 17 institutos y uno de esos es la Instituto para la Protección de Abejas. Y son diferentes corporaciones en Alemania. Tenemos todas las cosas que son necesarias para trabajar. Todos sobre plantas cultivados, todas las cosas from breeding to nutrition, plant protection, Los principales rubros en líneas de trabajo son investigar y asesorar en la protección de plantas, en las técnicas genéticas y específicamente en los agroquímicos, en la legislación relacionada a esas tres líneas de investigación, que es lo que está marcado en el ángulo inferior derecho de la diapositiva. Okay. Braunschweig, la mayoría de la gente es aquí, y el parte analítico es en Berlín, hay 27 personas en Braunschweig y 5 personas en Berlín. I'll say this one in English. Our tasks related to plant protection products. We've got a number of further tasks, but the tasks related to plant protection products are risk assessment of plant protection products and the risk to bees. We have federal authority, and then we have the examination center for bee poisoning incidents. When there is a bee poisoning incident, every beekeeper can send us free of charge his samples for investigation. We do the investigation and assist the beekeeper. Was it an accident from pesticides or from other reasons? The third part is the research on risks of pesticides to bees. And as we have the authority task of risk assessment, we are not allowed to take any money from industry, so we have no conflict of interest whatsoever. Okay. El Instituto para la Protección de las Abejas tiene las siguientes tareas relacionadas con los productos para la protección de plantas: estudiar dar la evaluación de riesgo entre los productos para la protección de plantas y las abejas. Es particularmente una autoridad federal, o sea,
Alemania está organizado en estados que tienen su independencia, pero están regidas por un gobierno federal, y el JKI es un instituto federal, o sea que abarca toda Alemania y por lo tanto tiene autoridad para emitir, digamos, para aconsejar legislación al respecto, ¿no? Después es el tribunal de alzada para los incidentes que hubiese o accidentes que hubiese donde se sospeche un envenenamiento por pesticidas de las abejas. Y lo que es destacable es que cualquier apicultor puede denunciar y la investigación se lleva adelante exhaustivamente hasta llegar a una conclusión final, porque hay mucho dinero de por medio, y eso es gratis para los apicultores. O sea, los apicultores tienen ese derecho a hacerlo. Y por último, tienen que ir un paso más adelante y tienen que investigar cuáles son los riesgos y asegurar cuáles son los riesgos que se le pueden presentar a las abejas debido a los pesticidas. What he does, what he uses as pesticides, when, how, in which combinations, and what else the bees find in the surrounding. And another of not from man control, so from environment coming factors influencing the bee health. Bueno, hay muchos amenazas para la salud de las abejas, como pueden ser las prácticas que lleven adelante los agricultores, de qué calidad es el alimento que pueden conseguir las abejas, la presencia de pesticidas, ya sea cómo se aplica, si hay traslocación, si hay deriva del polvo que se genera cuando se usa siembra directa. Y por supuesto hay que tener en cuenta la presencia de patógenos como la varroa, la nosema, etcétera, que influyen todos en la salud de las abejas. Trabajamos en todas las áreas donde puede hacer regulaciones por polinadores, trabaja en los risks of pollinators, en pollination service, y trabajamos con qué puedes hacer por reducir y also la influencia o la influence de agricultura, I think I will switch to English again, the question, what can you do in different cropping systems to allow crop growing and basically optimization of the crop growing so that the bees are not harmed, so that the bees are actually benefiting from agriculture and not basically under risk by farming practices. Okay, lo que el campo de trabajo es estudiar los riesgos para los polinizadores y los servicios de polinización y fundamentalmente ver cómo se puede mejorar la tecnología de agricultura para mitigar el riesgo que los pesticidas y las prácticas agrícolas presentan para las abejas. Y, digamos, ellos estudian la interacción de las abejas con todos los sistemas agrícolas que están en este momento en Alemania, como ser la agricultura, la horticultura, la forestación, el vino y la producción de frutas, y también en zonas urbanas. Y entonces la idea es promover el bienestar de las abejas también en áreas urbanizadas y remarcar los beneficios de las abejas para la agricultura, como generar conciencia en el agricultor de los beneficios que las abejas traen para la agricultura. Okay. The other
de otras ciudades o de caminos tener abejas. El secretario en Alemania quiere tener más abejas en las ciudades. Las ciudades son lugares donde hay depende del lugar puede obtener grandes muy bien de miel. Muy bien. Okay, but back to agriculture. We work a lot on agriculture and the impact of pesticides and cropping trees, and the factors that influence the bees depend on the specific cropping systems where the bees do actually forage. Sometimes the people talk generally about the influence of pesticides. But I think to achieve balance between agricultural cropping production and also bee protection and clean hive products, you need to think further. Sí, aquí lo importante es que si bien toda la gente piensa la interacción entre la agricultura y las abejas, debemos de pensar de que cada cultivo tiene su característica y que por lo tanto va a influenciar de una manera específica a las abejas y diferente. Entonces es cuestión de conocer las características de cada uno de los cultivos para luego poder hacer una evaluación apropiada del riesgo. Okay. Therefore, every crop has a specific profile, and you have to consider plant protection, which exposure occurs in which crop, and what is the specific application that takes place, because the use of the same pesticide in different application can lead to varying residue levels. And are also influenced, this is also influenced by the mode of application. So the type of sprayer, for instance, that is used can be an influential factor. Also, what nozzles you take measure, for instance, are specific nozzles to reduce the drift of crop. Sí, hay que tener en cuenta que, digamos, qué agroquímicos se está usando y cuáles son sus propiedades, y digamos, porque dependiendo de la multiplicidad de factores de la aplicación y del modo de acción, va a ser el efecto que puede tener en las abejas. Por ejemplo, él menciona el tipo de aplicación, si es por spray, en qué momento se realiza, si es un tratamiento en las semillas, si es un curasemillas, y también hay que ver cómo es la boquilla que se usa para la aplicación. Bueno, en nuestro caso, en Uruguay se hace aplicación aérea, en Europa están prohibidas, ¿no? Qué tan bien calibradas están las boquillas, y digamos todo para atender a una reducción de la deriva, que eso ayuda a reducir la exposición de las abejas a productos que le puedan ser peligrosos. Sí, en Alemania and in Uruguay also, es una práctica común el usar mezclas en la aplicación, y entonces se usan en conjunto herbicidas, fungicidas e insecticidas que pueden tener efectos desconocidos, porque la suma de efectos
no se conoce para nada. For some combinations of plant protection products, additive, so 1 plus 1 is 2, effect sizes are known, but for some even synergistic effects are known. So 1 plus 1 is not 5, but is not 2, but 5 or 7 as an example. Sí, que para algunas combinaciones 1 más 1 es 2, pero pueden llegar a ser 1 más 1, puede ser 5, 6 o 7. And the question of the number of potential combinations is too high to be tested. There are hundreds of different plant protection product active substances and thousands of different products. So a strategic approach is necessary to identify critical combinations. Sí, las posibles combinaciones son infinitas y hay que saber seleccionar estratégicamente aquellas combinaciones que pueden ser más peligrosas para las abejas. But the good news is that only for some combinations so far such a synergistic action is known, and if such applications or substances are combined in one plant mixture, this can also lead to a change, or the risk can be mitigated, and the combined application in Germany leads to a change from the B classification. So 2 non-hazardous products combined are a hazardous product. Bien, hay combinaciones que se conocen bien, como son los piretroides y los fungicidas azólicos, o los neonicotinoides con estos mismos fungicidas, y eso hace que productos que se consideran que son inocuos para las abejas durante el vuelo se vuelven peligrosos y deben ser reclasificados cuando se los aplica juntos. Furthermore, also adjuvants, additives, and fertilizers can be added to the spray tank solution, but according to our research, they are less problematic. We haven't identified any combinations that people will be concerned. Sí, los adyuvantes de formulación, aditivos y aún los fertilizantes también se agregan en estas mezclas, pero hasta donde ellos han podido investigar, los problemas son mucho menores en comparación a los que dan la mezcla de principios activos. But it's not only the agriculture, also the beekeeper himself can influence the residues in beef products and the health of his honeybees. No solamente la agricultura, pero también los tratamientos que puede hacer el apicultor dentro de la colmena pueden influenciar a las abejas. So beekeepers' treatment with acaricides against varroa has an influence that may also stress bees, especially fat-soluble residues accumulate in wax. And so the advice is, in general, in Germany, if possible, use formic or oxalic acid for your treatment. That is a solution for you. You have to decide for yourself. But in Germany, that's the way that it actually works if you know what and when and how to do it exactly. Sí, fundamentalmente es el tratamiento que hacen los apicultores contra la varroa usando pesticidas, lo que pueden provocar estrés en las abejas, principalmente en aquellos que son solubles en lípidos, como puede ser el cumafos o el fluvalinato, por ejemplo, ¿no? Pueden acumularse en la cera. Y entonces lo que ellos aconsejan en Alemania es usar ácido fórmico o ácido oxálico para tratarlo contra la varroa. Ese es el método que usan en Alemania. Especially oxalic acid, in our conditions, we may only use it once, and then we either have it as a drip treatment or a vaporization. But we have to make sure that the colony is broodless to achieve a high efficacy with your
Sí, en el caso del ácido oxálico, ellos aconsejan hacer una sola aplicación y cuando no tiene cría. And when colonies still have brood, formic acid is used twice, at the most 3 times, usually in autumn, and then there are different methods to apply the formic acid to the bee colonies. Hay distintos métodos, voy a empezar por el final, hay distintos métodos para aplicar el ácido fórmico. Se aconseja aplicarlo en otoño, digamos como un máximo de 3 veces, y es un tratamiento útil para cuando hay cría presente en la colmena. And Germany is very standard that, but I saw today this is also standard here, that beekeepers count the natural nightfall to the bottom board before the treatment, and then, due to the biology of the bees, you start again counting 14 days after the treatment. Because this you have Sí, bueno, en Alemania, y él comprobó hoy que también se hacía acá, se controla la caída del ácaro naturalmente y, digamos, y se aconseja volverla a controlar 14 días después de realizado el tratamiento para estar seguros si el tratamiento fue eficaz o no y eventualmente ver si es necesario o no hacer una nueva aplicación. Pagar, costear. Sí, solo la idea es que solo el própolis se vende, no es vendible fácilmente porque es un producto medicinal y solo lo pueden vender las grandes compañías farmacéuticas, que son además lo que pueden pagar los análisis de composición y de pureza, ¿no? Naturalmente. By the way, the colony on the right side is still alive. You just don't see the bees because of that day it was cold, and it is very good when it's cold. The bees came together, and then you can easily harvest the propolis from this board when it's cold. So there are bees in this colony. Just wanted to say that. Lo que él dice es que el método de que tienen ellos es colocar una trampa por encima de la colmena, entonces las abejas secretan el propóleo y sobre la malla que está encima, luego, y una vez que se quiere cosechar el propóleo, lo enrollan la malla y de esa manera el propóleo se separa con mucha facilidad y se obtiene un propóleo de alta pureza. Sí, mejor calidad, exactamente. En Alemania tenemos we have a number of different root crops in Germany, for instance for agriculture, apples, cherries, fruit trees, and then we've got wonderful oilseed grape, canola, which is one of the most important crops in Europe or in Germany. Digamos que en Alemania hay distintas fuentes para alimentar las abejas, como pueden ser las manzanas o las cerezas o las berries en general, la canola, que es que es la más importante en toda Europa y que da una miel muy característica y que es muy valiosa a los efectos comerciales.
this is a flowering, very highly attractive plant. Bueno, también hay girasol, pero poco, y lo interesante, y el espárrago. Y lo interesante del espárrago es que muy poca gente sabe que la flor del espárrago es sumamente atractiva para las abejas. Because of this, unfortunately, often poisoning incidents occur in this crop. Lo que es lamentable es que muy a menudo ocurren incidentes de envenenamiento de abejas en el espárrago, ¿no? Que es algo a tener cuidado. There are a number of further crops which are basically in single spots in the country, like buckwheat or other crops. Heather, maybe. Que hay otra cantidad de cultivos que pueden tener una importancia en la polinización, en la alimentación de las abejas, como puede ser el buckwheat, es el trigo sarraceno, pero cuyo impacto real no ha sido evaluado aún completamente. And nowadays becoming popular are flower strips in agriculture because in summer and autumn bees often have no further nectar income. Flower strips are planted on purpose in agriculture to give nutrition to the bees. Sí, que hay líneas de plantas en floración que se plantan junto con el cultivo para darle alimento a las abejas, pero no tienen un impacto claro en la generación de nueva miel. Bees can also be exposed to pesticides in situations where there is no honey flow. For instance, in wine grapes, when the wine grapes are very ripe, the bees sometimes go there, and even there, sometimes treatments with pesticides take place. Sí, aquí lo que él dice que hay, aun cuando no sean cultivos que sean útiles para la producción o que naturalmente se usen para la producción, que las abejas usen para la producción de miel, hay algunas situaciones en las que las abejas visitan, por ejemplo, fuentes ricas de azúcar, como puede ser las uvas cuando están muy maduras, que digamos que son una fuente alta de azúcar y cuando se rompen ellos las toman, y esa puede ser una causa posible de contaminación también. And the most wonderful honeys of Germany, in my opinion, are the honeydew honeys. Very dark, very black honeys. They come when different kinds of aphids have a mass infection to the trees. When there are few aphids, no honeydew is produced that is relevant to bees. But if there is a mass infection, you can harvest partially big amounts of honey. Okay, para lo que él considera que es una de las mejores mieles que hay en Alemania es la que se produce por el exudado, la honeydew, que es el exudado azucarado que producen los sáfidos y que atraen las abejas, y ese honeydew llevado a la colmena se transforma en una miel que tiene un valor mucho mayor del habitual o del estándar, por así decirlo. O sea, para que tengan una idea, son 9 a 12 euros, que son de 11 a 15 dólares el medio kilo. Okay. And in Germany, tenemos muchas variedades. Es muy importante para Alemanes saber que miel por los pequeños productores. Es ok tener miel, pero si compras en el mercado, quieres saber qué variedad. Todos los alemanes
variedades on high mass, you get more money, achieve higher prices than mixture. Sí, en Alemania se está valorizando mucho la miel, no monofloral, sino cuyo origen es mayoritariamente de colza, de acacia, de tilo, del abeto o de coníferas, o de tirrigo sarraceno, de castaños y algunas variedades menos comunes. Y esos tienen un valor en el mercado de alrededor de 5 a 12 euros el medio kilo. Y si la miel es orgánica, se puede tener de 1 a 3 euros más cada 500 gramos. Perhaps you can explain the differences, how to consider when a honey is organic or not. Organic honey is based on what the beekeeper does at his home. It does have nothing really to do with agriculture is in the surrounding. An organic beekeeper can just be organic because he is certified for what he does with his bees. Okay, la miel orgánica se considera orgánica por el tratamiento que el apicultor hace de sus colmenas. No tiene nada que ver con lo que hay alrededor. O sea, si alrededor de donde está la colmena no es se hace agricultura convencional, igual sigue siendo orgánica si el apicultor realiza las tareas de acuerdo a la convención de los productos orgánicos. The major difference, first, the way of raw treatment, you only use oxalic or formic acid or natural treatments like a fruit stock. Los tratamientos que se consideran orgánicos son los que están basados en ácido oxálico y ácido fórmico, o en los que, eso no entendí bien. Ok. Gracias. The second thing is that you need in Germany to feed sugar from organic source for overwintering. El otro punto importante es que las abejas deben ser alimentadas con azúcar orgánica. A few words about residues in honey. They each have a wonderful method to reduce residues and other particles in honey by a particle filtering device. That is basically here. This is the honey sac. And then there's this ventriculus. And then there is the midgut and the rest, basically. And these can remove particles that are here in the honey bladder by swallowing this in this ventriculus. Este es algunas cosas acerca de los residuos en la abeja. La abeja tiene unos dispositivos fisiológicos especiales que le permiten de alguna manera purificar los residuos. Así tienen como una especie de filtro que son los ventrílocos, que están a la entrada de la vejiga de miel, que luego sigue por los distintos las distintas partes de su organismo, y que de alguna manera contribuyen a disminuir la carga de residuos que pudiera haber en el I show this slide often in Germany because often people are concerned about the residues. In most cases, the residues that are found are just traces, and this is disproportionate to what people eat with other foods. And the most
residues are irrelevant for human toxicological point of view, and just a residue that is detectable by good analytics. Claro, él dice que le gusta mostrar esta diapositiva en Alemania para convencer a la gente de que en realidad la miel es un producto muy saludable y que los residuos que se encuentran en ella son irrelevantes desde un punto de vista toxicológico, y el ruido que se hace alrededor de eso es desproporcionado. Pero el problema es que muchas veces los consumidores piensan distinto. Very good honeys only received moderate marks, moderate grades. Han habido problemas, digamos, porque por errores que básicamente de manipulación, donde muy buenas mieles, por esos problemas de manipulación, han sido catalogadas como de calidad inferior, cuando en realidad no debía hacerlo. Bueno, los errores más frecuentes es la declaración errónea del lugar de origen, y eso naturalmente le baja el precio, y algún parámetro clásico de calidad de miel, como la actividad de la invertasa, que fue destruida ya sea por errores en el almacenamiento o al calentar, que hace que baje la clasificación de la miel. Sí. El otro problema, naturalmente, son cuando se exceden los MRLs, los residuos máximos de residuos, porque los compradores no compran si se exceden MRLs, y el otro problema que pueden aparecer son los alcaloides pirrolicidínicos, los cuales en Alemania no es un problema muy grande, pero acá sí lo es, a veces, que aparecen en momentos en donde hay floraciones muy grandes de plantas de la familia de los senecios, de los Echium o de la flor morada, que es un problema común acá, o de borago officinalis, que es muy común también. The adulteration of waxes with cheap wax, and that led to
we've got rather few problems, but a few with very high-value plant protection products or even biocides matches. Bien, la cera él considera que la cera es un producto muy importante, muy interesante, sobre todo si uno lo puede asegurar que es cera virgen o libre de residuos por lo menos, porque han habido un número de escándalos, de fraudes en los últimos años, como ser adulteración de ceras con otra cera más barata, y eso ha llevado a problemas con el desarrollo de las colonias, que se han intoxicado por el uso de ceras inclusive de industriales. Y otro problema que se observa comúnmente cuando ocurre este tipo de adulteración es que los cuadros se rompen al sacarlos y sacudirlos. Y entonces eso es todo un tema que no, digamos, que es un desastre desde un punto de vista económico. Y lo otro que han visto es que hay concentraciones muy elevadas de productos de agroquímicos o de biocidas en algunos baches de ceras que ellos han analizado. And this is an example of the German e-monitoring, which has been ongoing for about 4 years now, and just shows the number of residues in the different samples. And what you can see is basically that there are few uncontaminated samples that have no residues at all, but the majority of samples of pollen or bee bread, in this case, has detectable residues. Also German. Sí, acá se observa que hay muy pocas muestras que no estén contaminadas. En las abscisas está el número de problemas que se han presentado por año, ¿no?, de acuerdo a los colores, y el número de sustancias activas que se han encontrado en las muestras analizadas, ¿no? Obsérvense que hay alguno en el que encontraron 23 principios activos. Esto fue entre los años 2011 y 2013. And there are further bee products or things where beekeepers can make money with. That is, for instance, of course, the classical bee products, royal jelly is important and is also, I think, of interest. Propolis is also of interest, but not for the normal beekeeper, because he can only sell it under the counter. And pollen is rather of little market value in Germany, so royal jelly is most interesting, in my opinion, from the other bee products. Hay otras cosas que se pueden hacer y subproductos de la colmena que son valiosos, como puede ser la jalea real, que él lo considera el producto más interesante de todos. El polen tiene escaso interés en Alemania y el propóleo solo se puede vender por abajo de la mesa, fue lo que dijo literalmente, como de los subproductos de la colmena que parecen interesantes. Bees for rent is a concept that is in Germany popular just because you want to have bees in your garden and see them fly. Maybe for Uruguay, another concept would be good. You have bees for rent and place them next to people that you don't like. Él dice, la cuestión es que en Alemania, por lo menos, es común que se alquilen colmenas porque a la gente le gustan las abejas y les gusta verlas volar. Que acá en Uruguay no sería quizás muy, por la naturaleza misma de las abejas uruguayas, hacer eso. También podría tener opina que podría ser una interesante cosa para usar con vecinos molestos. Pollination services in some growing regions, farmer pay up to 35 euros for a good colony as pollination providers in apple. In special breeding scenarios of specific plants, for instance, seed production or breeding scenarios,
Ok, los servicios de polinización son muy bien valorizados en Europa y, por ejemplo, se paga hasta 35 euros la colonia que se coloca para polinizar manzanos y hay algunos escenarios específicos en donde el precio puede ser mucho mayor, hasta 50 euros, por ejemplo, en el caso de la colza. Sí, otro, un servicio especial que está creciendo mucho en Alemania es el servicio de limpieza que pueden dar las abejas, en el caso particular de las orquídeas, que cuando están en un invernáculo, no, en un ambiente húmedo, secretan unos exudados azucarados que no son atractivos para las abejas, pero que caen y puede ser una fuente de contaminación de la planta con hongos. Si las abejas permanecen el suficiente tiempo en el invernáculo, finalmente se alimentan de esas gotas que caen sobre las hojas y limpian la planta, y la planta se la ve saludable cuando está pronta para la venta. Ese es un servicio específico y muy especial que pueden dar las abejas también. Claro, que en Alemania existe todo un sistema de testeo de la maquinaria que el Estado le da como servicio al agricultor, pero que a su vez le permite aconsejar al apicultor si es un lugar adecuado para colocar sus colmenas o no. Sí, digamos, en la parte del testeo de las maquinarias, sobre todo, es para ver si está aplicando la dosis que se supone que tiene que aplicar, y de esa manera no tener sobredosis que podrían generar problemas. Ok, hay muchos problemas y preocupaciones alrededor de la interacción entre los pesticidas y las abejas, que no son solo la presencia de residuos en los productos, sino también
los incidentes que llevan a la pérdida de la colmena o a su debilitamiento, porque entonces cuando la colonia está débil produce menos miel y tiene menos posibilidades de sobrevivir en el invierno. Okay, entonces, dentro de las cosas que ellos consideran de interés para investigar, figuran, como dijimos, el debilitamiento de las colonias y qué efecto tiene, y cuánto pesticida pueden soportar las colmenas para poder sobrevivir el invierno, ¿no? Entonces, pero eso también cómo se relaciona con el fitness de la colmena y su resistencia a enfermedades, y si esto se da a corto plazo o a largo plazo. Por ahora, de los lital, sublital todavía no se llama. Pronto. O sea, aquí ellos tratan de apoyar al productor que viene y le dice, tuve un incidente, y entonces ellos investigan cuál es la causa. O sea, probablemente los apicultores, ustedes vean que estos problemas que se muestran acá no están relacionados con los pesticidas. O sea, las fotos en diagonal muestran una colonia que murió de hambre y otra es un problema de varroa, mientras que la foto que está a la derecha y abajo corresponde a muerte por pesticidas. La foto de la izquierda, en la parte superior, muestra un incidente con agroquímicos, pero que no fue producto de una aplicación, sino más bien de un sabotaje de alguien que aplicó intencionalmente el agroquímico sobre la colmena y la destruyó. Okay, ellos, en apoyo al productor, cuando tienen un incidente, investigan cuáles son las causas y empiezan primero por una inspección al microscopio para buscar causas visibles y fácilmente detectables, si hay problemas como nosema o de varroa, y también se analiza el polen que se visitó para ver cuál fue las plantas o los vegetales que la abeja visitó últimamente. Y también tienen bioensayos que realizan con una larva de Aedes aegypti y
también, por supuesto, el análisis de residuos de pesticidas. Because the question is, what is the reason for the bee damage? If the bee damage is a poisoning incident, what would be the other reason? Porque la cuestión aquí es saber si el daño que se le ocasionó a las abejas es debido a pesticidas o tiene alguna otra causa. Hay muchas posibles causas and similar symptoms. There is a number of different possible causes that all result in the same symptoms. So that you lose your colony over winter and you don't know why, and or that the colony is weak during the season or doesn't develop, or that you have even acute mortality can be, of course, mostly pesticide or plant protection products, biocide, but also from, for instance, the virus. Bueno, hay muchos causas para los mismos síntomas y que en ese caso hay que estudiar cuál es la situación específica de cada caso para ver si es alguno de los síntomas que se enumeran ahí y las causas pueden ser algunas que son distintas que los pesticidas. Most insecticides have insecticidal activity more towards adults than for bee larvae. But there are single substances that do not affect adults, but only bee larvae. Seguro, hay que distinguir entre aquellos principios activos que afectan a las larvas y aquellos que afectan a los adultos, y hay algunos que solamente afectan a las larvas, y entonces hay que poder distinguir entre ellos. So depending on the substance, may have different symptoms, but the classical poisoning symptoms are, of course, trembling and shaking, bees vomiting, clearly disorientated bees, or even aggressive bees. Well, this may be a rather weak sign, but usually we see a high mortality in front of the hive. Sí, los síntomas clásicos del envenenamiento de las abejas son el temblar, el shaking, ¿no? El tener como convulsiones, vomitar, perder el sentido de la orientación o volverse más agresivas. But there have also been other incidents, such with root damages, because, for instance, Insegar or other insecticides that target at the development of other insect larvae may also affect bees, and they, for instance, have a specific symptom. For instance, the Insegar makes a certain symptom for the almost touching bee. It gets very funny eyes that look like water or moon. I don't know better word for this. Capaz nos ayudan. Lo que puede suceder es, digamos, hay algunas de las consecuencias que puede tener son daños a las crías, que pueden ser muerte de la cría deformada, como puede ser el caso de los Insegarais, que dice que la cría recién nacida tiene unos ojos muy particulares que son claramente reconocibles por sus síntomas. No sé, no sabía bien cómo decirlo él, yo tampoco. In few cases, also other symptoms have been linked to the use of pesticides, but usually they go along with a number of the other symptoms, but also such stuff like poor success in breeding, and abnormal behaviors have been observed. O sea que hay otra serie de efectos asociados con la presencia de pesticidas, como puede ser un retraso en el desarrollo de los individuos o de la colonia, una baja en el número de cría y de abejas,
o que haya un comportamiento anormal en la entrada de la colmena. Y también otra opción, otra situación es que la reina muera porque no está suficientemente bien alimentada y no produce la suficiente cantidad de cría. Sí, o sea, puede haber distintos factores que influyan en la aparición o en que se observe un daño por envenenamiento. Entre algunos de los factores a tener en cuenta, por ejemplo, es la distancia a la que se encuentra el cultivo tratado. Si un cultivo tratado muy cerca va a significar un riesgo mucho mayor que uno que está localizado mucho más lejos, ¿no? So not every incident is actually a pesticide poisoning. The picture of one of my apiaries where I actually witnessed that acute mortalities can also arise. In this case, it was just 2 colonies out of 22 at one location and another one at a location with 12 colonies. So mostly when you find only the single symptoms on single hives, it may be more diseases, but not every mortality is incident due to poisoning. In that case, it was rather virus. Bueno, no siempre una gran mortalidad es debida al envenenamiento de pesticidas. Él cuenta un caso que le ocurrió a él con sus colonias, en 2 de 20 colonias y en otras 12 colonias que estaban un poco más lejos, que en los que lo que hicieron, digamos que había otras causas, en las que la causa principal era la presencia de virus. Ok, hay otras cosas que son un poco menos comunes, pero que ocurren también, y en el caso acá del virus de la reina negra, que infectó la cría de obreras. Bueno, aquí se muestran los incidentes que han habido con el número de colonias que se afectaron y el número de apicultores. Varía y hay algunos años, como el 2008, me pareció decir, donde hubo una cantidad muy grande que no está mostrado acá, de colonias que sufrieron del efecto del polvo de las semillas que se siembran en forma directa. So that is one of
related to pesticide use. Sometimes samples are unsuitable, or we do not need to perform chemical analysis because talking to the beekeeper beforehand already explains the damage sufficiently. And when the beekeeper then says, okay, I understood it, then we do not do any further analysis, or we get unsuitable samples, which is too low amounts, or samples that are many months old, something where we cannot relate the residues we find with plant protection use, or other real causes are not worth the investigation. Okay. Aquí se muestra desagregado el número de los análisis que tuvieron que realizar para los distintos años, donde hay algunos casos en donde la muestra no era la adecuada, como en el caso de los grises. En el caso de los verdes no pudieron encontrar ningún agroquímico en las muestras que analizaron. En los rojos sí hubieron pesticidas, y por último, en el de más abajo, es el que muestra aquellas muestras o aquellos casos que se debieron a envenenamiento deliberado de la colmena. Residues are found that can clearly be related to a deliberate poisoning, because some substances are allowed as a plant protection product and as a biocide, and some substances are only allowed as biocide, for instance, for carpet treatment or other things. So we can differentiate between deliberate poisoning and agricultural use. Claro, en el caso de los envenenamientos, ellos pueden distinguir en muchos casos cuando se usan compuestos que no están autorizados para ser usados como productos para protección de cultivos. Él pone como ejemplo el uso para eliminar insectos de las alfombras, y que se han encontrado en colmenas que han sido destruidas. Red bars, they are, can differentiate further. There the likelihood is high that comes from agricultural insecticide use. En el caso, bueno, lo que ya lo dijimos, que las barras rojas representan casos que se pueden ligar perfectamente con el uso de agroquímicos para cultivo. And 2008 was a special year that is not covered on this picture. Because we had 780 more incidents in Germany. Those were the dust drift incidents in a specific region in Germany, which, but basically I did not include them in this slide. These are basically the rest of samples next to the dust drift incident. Okay. El número de muestras tan grandes que hubieron del 2008 es debido a problemas de deriva del polvo, que es por los tratamientos de siembra directa, y que aquí incluye él también aquellos incidentes que ocurrieron alrededor de las zonas donde hubo ese tipo de trabajo. In this case, 780 beekeepers and 12,500 colonies were affected. 200 and 780 beekeepers and 12,500. 700 beekeepers, 70 apicultores fueron afectados, y el número de colmenas que se perdieron fueron varios cientos de miles.
insecticidal substances, there are a few tank mixture combinations where we know if we find those two, then that's a tank mixture problem and a problem of disobeying the label statement by the farmer. And fipronil in that case is not a plant protection product but a biocide that has not been used in plant protection in Germany, in formulated in stuff like ant base, sugar containing ant base, and the rest. The question is, how much does such a ranking make sense at all? Because it just reflects that those substances usually classified as harmful for bees are the ones that lead to problems. So that means that the problem is often a misuse in agriculture. Or these numbers are related mostly to misuse in agriculture due to biocides. Ok, bueno, este es el ranking de principios activos en cuanto al número de casos que tuvieron en el que fueron detectados. En el caso particular del fipronil se lo considera un biocida porque se usa en trampas azucaradas, en trampas de soluciones azucaradas para hormigas, y entonces eso hace que las abejas vayan ahí y se consideran que sea un biocida. Ahora bien, hay algunas, en el lugar 6º y en el 8 hay dos mezclas de principios activos, como la que hablábamos hoy, y hay compuestos que que no son tan tóxicos para las abejas, pero que sin embargo dan problemas, y eso ellos lo asumen como un mal uso y una mala lectura de la etiqueta del agroquímico. So the most frequent causes are mis- and abuse or ignorance of the product. And those are recently or the most known uses that go from the dominant route of exposure is certainly spray applications, spray drift, tank mixes. Dust drift was rather a single phenomenon, and no incidents are known for the route of exposure application. Bueno, ¿cuáles son las causas de las mortalidades agudas? Generalmente se debe a un abuso de los productos y un mal uso, no leer la etiqueta y no seguir las buenas prácticas agrícolas, obviamente. Los incidentes de envenenamiento hasta ahora se deben a un mal uso de los spray, a deriva o a las mezclas de los tanques o la deriva del polvo, pero no se conoce ningún caso agudo para el fenómeno de gutación. And it's not just the neonicotinoids as people in Europe often believe. I think it is better if you consider the specific risk for specific applications and specific intended uses. Bien, que no son solamente los neonicotinoides, fundamentalmente es de los riesgos específicos que conllevan las aplicaciones que se realizan y el uso que se le pretende usar. Esa es la causa real. There are uses where you have to make risk mitigation measures. There may be some uses which are considered in our conditions not acceptable, but there are a number of uses that, if correctly done, should be safe for use. Ok, aquí hay usos de los compuestos que para ellos, manejo de los compuestos que para ellos representan un riesgo muy serio para las abejas, pero que el mismo producto manejado de otra manera no representa ese riesgo para ellas. And also the potential magnitude of effects is different for the different exposure. So you have to consider the applications that you're looking at. O sea, hay que mirar la aplicación que estamos considerando, porque los efectos son diferenciales de acuerdo
a la ruta de exposición. O sea, no es lo mismo la toxicidad de contacto que la oral, básicamente. And the question of risk assessment always involves the question, what is my level of acceptability? This is interpreted differently in different continents of the world. We in Europe, we don't want almost no effects on mortality and no effects on colony development, but in other continents there are different, let's say, protection goals that the people like to consider for their situation. Bueno, la aceptación de los efectos, o el nivel de daño que se puede asumir, es diferente en los distintos continentes. Y depende, los casos de efectos agudos pueden resultar en daños serios para la colonia, pero dependiendo del tipo de legislación que esté presente, algunos efectos pueden compensarse económicamente. Okay, so we come to the conclusion. The number of pesticide housing incident is reported in the first, also in Germany, where the people believe that they are perfect. It's not the case. It happens again and again. It is also likely that we do not cover, that we do not receive all incidents, because the incidents are just reported to us and the samples are not there, so the case does not appear. Ok, dice que el número la cantidad de envenenamientos que ocurren se sigue dando año a año, aún en Alemania, donde ellos no son perfectos, pero ellos consideran también que no todas las muestras, no todos los incidentes son reportados, y que entonces no se analizan todos los casos que ocurren. Una cosa que hay que tener en cuenta es que no todos los casos se deben a los pesticidas, pero que del 20 al 50% en los años regulares de las muestras, eso se puede concluir firmemente que el accidente está involucrado el uso de algún pesticida. Pero en algunos años, como puede ser en el 2003 o 2008, esta fracción fue mucho mayor. Y entonces... Okay, then basically there are a number of important maneuvers and important research issues related to pesticides yet to be solved. But it has also considered that it is not only pesticides that we need to look at in these research, because all mankind activities, also taking land and planting something, or also planting buildings, has an influence on what we encounter as the environment, and has an influence on the well-being. Bien, que todavía quedan muchos puntos importantes para estudiar la relación entre los pesticidas y las abejas, pero hay que tener en consideración que de alguna manera, todas las actividades humanas influyen en lo que las abejas luego encuentran en el ambiente, y que entonces hay que tratar de ponderar adecuadamente cada una de las cosas. Agriculture certainly has a big influence, that's clear, and of course pesticides also have an influence, but the issue goes beyond. And for the issue of pesticides in specific, I think it should come a little bit back to more rational grounds, in Europe at least, because the discussion on detected residues and relevant amounts should be a rational one. It should be held in this case and not just about the residue in statistics. Ok, que por supuesto que la agricultura tiene una influencia que incluye y que va más allá de los agroquímicos, y que esa discusión debería realizarse sobre aspectos más racionales, sobre todo en Europa, y que sobre todo
la relevancia de los residuos que se encuentran debería ser más racionalmente llevada adelante por los vendedores y por el público en general. In Europe, there is a lot of discussion on the decline of non-aphis pollinators, but also listen to specify a bit more. There are increases and there are decreases, and while there may be some issues also related to pesticides, on the wide scale, they cannot only be linked to some single cause, such as agriculture. Bueno, y en el caso de los polinizadores que no son abejas, se observan aumentos y descensos en su población, pero no se pueden correlacionar directamente a causas únicas. And I think especially also farmers need to be informed that apiculture has a high positive impact. You didn't read the last sentence, and you didn't comment it. Oh, sorry. Work on bees and the interaction with pesticides is important, but even more important is, I think, the work on agriculture and the influence on bees and their well-being in general. Bueno, As well as research on the possibilities to improve the coexistence and the optimization of mutual benefits. So also ask what can the farmers do, or what can farming systems do to sustainably sustain bee development and honey yields, and so ensure the pollination service. que el trabajo en abejas y su interacción con pesticidas y por supuesto con la agricultura es un factor muy importante, y se debería poner foco en mejorar la coexistencia de ambas y la optimización de los beneficios mutuos que se puedan sacar, ya sea por la polinización, por la alimentación que se les da a las abejas, etc. And I think it would be agriculture and apiculture are synergies, and I think it is worth it that farmers are informed and learn why they profit and how much, to which extent they actually do profit from beekeeping and pollinators in general. And protecting bees and pollinators from adverse effects clearly has a positive impact on crop yield of the farmer, so the farmer should also provide something in return. These are good pollinators and good environmental indicators, and especially thanks to the beekeepers, there's somebody who knows the health of their bees, and somebody who actually does something like environmental monitoring. Beekeepers are the first ones to detect the problems if there are some. Hay que tener en cuenta, o sea, que lo del título, que la agricultura y la apicultura deberían de ser sinérgicos, y el proteger las abejas y los polinizadores de efectos adversos tiene en general un impacto positivo en los rendimientos del cultivo, como las fotos que mostró él sobre las abejas, sobre las frutillas, y como cuando eran polinizadas y cuando no lo eran. Las abejas y otros polinizadores son muy buenos indicadores ambientales, gracias a los apicultores, que saben precisamente qué es lo que les pasa, entonces son quienes pueden evaluar mejor la calidad del ambiente en donde sus abejas se están alimentando. And it needs to be said that also plant protection is or may be necessary in cropping systems, and a wise activity actually benefits the farmers' profit on a long-term basis. And also, when you got plant protection activities are actually uncritical to bees, do not pose a problem. Of highest concern, of course, are the insecticides. But reducing the exposure of bees and thus also residues in bee products also not. So, divided precise protecting bees and crops at the same time is in my opinion possible. Ok, entonces
Puede ser que quizás la protección de las plantas sea necesaria en algunos sistemas de cultivo, pero si hay que ser inteligente para que para que se entienda que el agricultor va a tener un beneficio en el largo plazo si cuida las abejas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que muchas de las actividades de protección de plantas no son críticas, que hay que tener especial cuidado con los insecticidas. Y, por supuesto, que reducirle la exposición siempre va a ser útil, aún para sustancias que se las consideran no tóxicas, o sea, la menor exposición, lo mejor para las abejas. Y hay que ser astuto y preciso para proteger simultáneamente, en el concepto de Jens, para proteger simultáneamente el cultivo y las abejas. Okay. Muchas gracias por su atención y al translation.